Hola, buenos días. Soy Sebastián Rosales, vengo en presentación del grupo Scotch y hoy día le vamos a presentar el experimento número 5, llamado dos globos. El problema son dos globos de gomas que están inflados a distintos volúmenes, conectados con una manguera en donde hay una válvula. El problema es observar qué es lo que sucede, el fenómeno que sucede al abrir la válvula y igualar las presiones. Bueno, a manera de búsqueda previa, encontramos el siguiente gráfico, en donde es un gráfico con fuerza en función de la extensión del globo. En este gráfico dice que consta de tres partes. Una parte inicial, en donde inflar el globo cuesta mucho, cuando está en un volumen más o menos chico. Después en mediano, que cuesta menos, y después cuando está grande, a punto de estallar, vuelve a costar inflarlo. El límite elástico. El material con el que trabajamos fueron globos de goma. Y el globo de goma no es un material elástico, es un material elástico hasta cierto punto. Después de cierto punto, al seguir inflándolo y devolverlo, no vuelve a la posición original. Y el límite elástico que tiene es muy bajo. Por lo tanto, fórmulas como la ley de Hooke no nos sirven para explicarlo, ya que deberíamos considerar volúmenes muy pequeños. Bueno, el siguiente gráfico que encontramos acá fue el globo de goma, y es una explicación de cómo funciona la presión dentro del globo a medida de su elongación. El R partido por R inicial es la elongación. Acá se explica lo siguiente. La presión en un momento aumenta grande, y después empieza a disminuir la presión dentro del globo. Como se puede observar, el experimento era unir dos globos. Por lo tanto, se puede observar lo siguiente: el punto rojo que está a la izquierda puede ser un globo y el punto rojo que está a la derecha es el otro globo. ¿Qué es lo que sucede? La presión en el globo que está en la izquierda, del cual es un volumen menor, es mayor que la que está en el globo grande. Por ende, el aire fluye del globo pequeño al aire grande, contra la intuición, pensando que los dos globos se igualarían. Por lo tanto, con este gráfico podemos observar que en ciertos puntos el globo pequeño le cede aire al globo grande y se igualan las presiones y los dos globos quedan con volúmenes distintos. Bueno, la hipótesis. Observando estos dos gráficos, nos dimos cuenta que la presión en un gráfico llegaba en elongación hasta 4. Y la pregunta fue, ¿qué es lo que sucede después de 4? Basándonos en el otro gráfico, el cual decía que la presión en un inicio era grande y después disminuía y volvía a subir, nos entró la pregunta: en tres globos de distintos volúmenes, ¿es posible que estos tengan igual presión? Ya que el gráfico llegaba hasta 4, nos preguntamos qué es lo que sucedía después. El procedimiento. Para poder medir la presión dentro del globo, utilizamos el siguiente sistema. Marcamos en un globo nuevo, completamente nuevo, varios globos nuevos, marcas dos puntos a 2 centímetros de ellos, de manera transversal. Estas marcas equivalían a 1/5 del diámetro del globo. Después de esto, proseguimos inflando globos y midiendo la variación de estos 2 centímetros. Y así podíamos tener una relación de cómo aumentaba el perímetro transversal del globo. Por ejemplo, al principio eran 2 centímetros, lo seguíamos inflando y llegaba hasta 4, después hasta 6, y podíamos tener una medida real de cómo iba creciendo el globo. Bueno, para configurar el experimento ocupamos un manómetro, el cual lo construimos nosotros. Funciona a través de niveles de agua. En un lado, como pueden observar, es una manguera y medimos acá con centímetros. En un lado conectamos el globo y, bueno, lo que sabemos por principio es que la presión en el punto acá es la misma que la que está en el punto acá. La presión que se ejerce arriba es la presión del globo más la presión atmosférica. Y al otro lado es solo la presión atmosférica más la presión de esta altura de agua. Entonces lo que hacíamos para medir la presión dentro del globo era medir esta columna de agua. Acá se puede observar otra vista del aparato, y arriba teníamos una válvula. La válvula la cerramos para medir la presión dentro de los globos. Bueno, acá se puede observar el globo
que al conectarlo elevaba un volumen de agua. Lo siguiente. Ahora tenemos dos globos conectados y vemos con las presiones iguales. Bueno, los resultados. Medimos un globo a la vez. Este es un ejemplo, solo un ejemplo de un globo. Esta es la distancia. Acuérdense que al principio eran 2 centímetros, después lo fuimos alargando a 4, 6, 8, 10 y 12. Fuimos observando los pascales que habían dentro del globo. En un inicio eran 4312, con 4 centímetros de variación, o sea, de 2 pasó a 4. Después con 6 observamos que bajaba la presión al interior del globo, con 8 que seguía bajando, con 10 que seguía bajando, pero observamos que al llegar a 12, cuando ya estaba cerca del límite de explotar, volvía a subir. Acá tenemos un gráfico de la presión interna del globo. En presiones pascales en función de la inundación. Acá tenemos el gráfico que observamos en un inicio, que mostraba que la presión subía y empezaba a disminuir. Pero los resultados que arrojó es que vuelve a subir. Acá tenemos otro gráfico. ¿Puedes devolverte? Acá el margen de error fue de 100 pascales, que era el margen que podíamos tener al medir la columna de agua. Ahora sí, este otro gráfico que muestra es similar, ya que se relacionan directamente en el nivel de agua elevado, la columna de agua elevada y el perímetro transversal del globo. Bueno, la teoría versus la experimentación. La teoría se basa en un globo ideal, en donde en un principio el globo ideal es aquel el que no considera que va a explotar y no considera factores como la cristalización o la cristalización del material, de la goma. Y esta es la teoría. La experimentación arrojó lo siguiente, el siguiente gráfico, a medida que el globo va creciendo. Entonces, no. Ahí. Entonces, la pregunta, ¿se pueden ver 3 globos a distintos volúmenes y a la misma presión? ¿Ok? ¿Te puedes devolver? ¿Devuelve? Miren, la teoría nos basamos en lo siguiente. Teníamos 3 puntos. El punto ahí, el punto ahí y el punto ahí. Acá, en este punto, el globo podría decirse que está pequeño, después que está mediano y después que está grande. Entonces, si yo tengo un globo, tengo 3 globos y los conecto, en algún punto se igualaría, porque hay 3 puntos donde coincide la presión, a volúmenes distintos. ¿Cómo lo hicimos para comprobarlo? Sigue. Conectamos 3 globos. El resultado fue el siguiente, el que se puede observar acá. Están los 3 globos conectados con una T de PVC. Y las presiones dentro de cada globo son las mismas. Encontramos que el globo acá queda de este porte, como les dije, pequeño. Después podría llamarse mediano y después grande, como el que se observa acá. Las presiones dentro del globo son las mismas. Entonces, a manera de conclusión, la primera conclusión fue que el globo, efectivamente, el aire fluye del globo más pequeño al globo más grande. Lo cual soluciona el problema. Y la conclusión 2, que a través de los resultados se comprueba que entre volúmenes distintos dentro del globo existen las mismas presiones. Me gustaría explicar un poco el fenómeno teóricamente, sin ocupar fórmulas, de por qué sucede esto. Este fenómeno devuelve, por favor. Devuelve. Este fenómeno, este de acá, solo la parte de acá, la que dice la teoría. La tensión superficial, a medida que el globo se va expandiendo, la tensión superficial va aumentando. Pero lo que cambia es el ángulo. Se calcula la tensión superficial por la distancia, por el seno del ángulo que se forma si es que uno tomara una pequeña sección, un área. Pero a medida que va creciendo, el ángulo se va disminuyendo. Bien, la tensión superficial va aumentando, pero el ángulo va disminuyendo.
Y la disminución del ángulo forma este efecto de que baje. Ahora, ese efecto de que baje. Ahora, la pregunta, acá bien parece una recta. Consideramos que se acerca a la ley de Hooke, pero después de eso el material se empieza a volver, llega a su límite y se empieza a transformar. Hay un límite de no retorno. Una vez que pasa este punto, el material, si es que yo lo desinflo el globo, lo desinflo, no vuelve a su posición original. Por lo tanto, ahí ya no funciona como se podría explicar con la ley de Hooke. Y lo otro que quería explicar es que el material, la goma, es resistente a los cambios de volumen. Por ejemplo, en un principio el grosor de la goma es grande, o sea, es ancho, y a medida que lo voy inflando el grosor va disminuyendo. El cambio de grosor es el que produce esta subida y el material se resiste. Sigue. La fuente que ocupamos son las que se ven acá y muchas gracias. Esa fue la presentación. Por favor, 4 minutos. Comenzando con la crítica hacia la presentación comenzando con las fortalezas del marco teórico. Tuvo una muy buena explicación, fue muy interactivo y aparte hubo una buena interacción con el público. Pero hubo unas debilidades, los cuales que faltó una teoría sólida del fenómeno que no queda claro por qué ocurre. La medición de las variables también quedaron en el incógnito. Las bases matemáticas del margen de error. Eso fue una falta fundamental para dar una hipótesis más concreta. Y también una duda al frente de esto. ¿Por qué en el gráfico, por qué al final la flecha sube? Eso es lo principal. En la parte experimental hubo una buena visualización del experimento. Hubo video. Fue pásame fue interactivo el diálogo en la parte experimental. Y hubo una buena finalización del experimento, pero la parte de las debilidades es que no hubo una medición de las variables y eso es lo que vuelvo a reiterar. Frente a mi crítica puedo decir que fue una presentación relativamente positiva, que tuvo una buena fuente, pero su marco teórico no faltó. Al no tener teoría, me falla el comprender lo que pasa, eso es lo principal. Bueno, eso sería por lo momento que puedo tener y en eso me baso. Okay. ¿Puedes seguir con Gracias. la discusión? Ok, perfecto. La siguiente. Profesora, por favor, 11 minutos de discusión. Ahora, comenzando con la primera duda, ¿por qué faltó una medición de la cantidad de aire de la masa de aire en cada uno de los globos? Respecto a la forma de tomar la medida, el volumen del aire, en realidad no sabíamos calcular el volumen de este globo.
Por lo tanto, buscamos otra manera de medir la elongación del globo, de la manera de la que se estiraba el material, la goma, que era el dato que nos importaba, para poder sacar la presión al interior y la tensión superficial. Por ende, encontramos que el volumen no influye en lo que nosotros estamos buscando. Entonces, podríamos continuar con la siguiente duda, que ¿por qué subía cuando estaba por explotar? Ya, mira. La teoría que explica por qué sube y después baja Claro. es la teoría de James Wood. Esta teoría contempla un material ideal, un material que en algún momento no va a explotar. La goma no se comporta así. Lo que pude encontrar respecto a ese mismo problema de por qué volvía a subir, consideraba no está claro, no hay una fórmula que explique por qué vuelve a subir, es del material, el material la goma. Y lo que encontré es que, textualmente decía, se debe a la flexibilidad imperfecta molecular y la cristalización de la goma. Bueno, aparte de la falta de base de matemática, por lo que es algo muy preciso en este problema. No puedo tampoco incluir volviendo a la diapositiva anterior, la presión no me da no puedo comprobar, porque no hay ningún cálculo que dé a ese resultado. Ya, te explico. El volumen me expliqué con el manómetro que la presión al interior del globo, devuélvete acá, se puede medir así. Mira, en principio, yo trazo una horizontal, la presión en el punto que está acá es la misma que la que está acá. Okay. Las presiones que están desde arriba. Mira. Yo tengo acá dos puntos, un líquido, y tengo dos puntos. La presión en el punto A es la misma que la presión en el punto B si están a la misma altura. Ahora, yo en el lado izquierdo, el que ves ahí, mira, tengo la presión del globo y acá la presión atmosférica más la presión de este nivel de agua. Por lo tanto, con la presión de este nivel de agua, que está ahí, la columna que se eleva, yo puedo medir la presión al interior del globo. Y la fórmula era la densidad del líquido por la gravedad por la altura. Esa es la fórmula y eso lo puedo pasar yo a pascales. Y lo que yo muestro ahí, siguiente, es los resultados ya lo escribí en pascales, que es una medida de presión. Y así puedo observar cómo en algún momento está alto, empieza a disminuir y vuelve a subir. Ok, y la última duda es, ¿hubo un cambio del aire? O sea, utilizando otros elementos para poder medir la presión. En el caso, por ejemplo, utilizando helio y hidrógeno, pueden salir otro tipo de resultados. Más diversidad. Sí, es que en realidad en ese caso lo único que cambiaríamos acá en la fórmula para medir la presión sería la densidad del aire. Lo intentamos, lo pensamos, no te voy a mentir, lo pensamos, pero no teníamos los materiales para conseguir helio para inflar y devolver. El problema que encontramos para efectuar eso es que no teníamos cómo llenar esta parte del tubo con helio, llenar todo el sistema así, solo con helio. Ese fue el problema de por qué no ocupamos otro fluido. Y finalmente, ¿cómo podríamos concluir al calcular el margen de error si no se presentó? El margen de error lo presentamos. Lo expresé en pascales, mira, lo expresé acá en pascales, el cual tiene que ver con nuestro margen de error. Consideramos que fue alrededor de 1 centímetro al medir la columna de agua. Okay. Es un margen bastante generoso porque yo diría que es menos, pero para ser, en realidad es claro, 1 centímetro entre medir con la regla, el margen de error humano. Y acá lo expresé en pascales, que es la diferencia de 1 centímetro, que es la densidad por la gravedad por la altura de 1 centímetro. Es el margen de error que consideramos. ¿Pasa?
acá también tenemos el margen de error, que consideramos que es de 1 centímetro, porque acá ya lo expresé en el nivel de agua elevado. Y hubo una distinción en cuanto al experimento a calcular cuántos experimentos se intentaron. Ya, ok. Mira, en experimentos, devuelve el siguiente, en ese. Siguiente. Te está devolviendo. ¿A cuál? Avanza. Ya mira, avanza. Ok. Avanza. Ya mira. Este caso es de un solo globo. Ok. Lo medimos con un puro globo. Lo puse ahí a manera de ejemplo que cumplía esto, de que en un principio estaba alto y después volvía a subir. Experimentamos con 10 globos. Medimos 10 globos nuevos cada vez. Observamos también otros fenómenos como que cuando lo inflábamos y íbamos de vuelta, suponte pasamos por 4, 6, 8, 10, 12 y el 12 ya se había expandido. Por lo tanto el material ya no funcionaba de la misma manera. O sea, después de 12 teníamos el globo ya inflado, lo volvíamos a 10, lo desinflábamos y nos dábamos cuenta que la presión del globo bajaba. Por lo tanto ocupábamos globos nuevos cada vez. Fueron 10 globos. 10 globos. Avanza. Avanza. Este gráfico que está acá es los datos promedios en cada punto donde medimos de los 10 globos. Me faltó decir eso. Este es el promedio de los 10 experimentos que hicimos. En realidad todos los experimentos andaban, la varianza no era tanto, era muy pequeña. La mayoría de los globos se comportaba bastante similar. Ok. Entonces, tomando en cuenta los diferentes parámetros obtenidos, hubo... Gracias. También calcularon variables independientes, controladas y dependientes. ¿Puedes detallar un poco más la pregunta? Que aparte de decir Pascal, el volumen del gas y la presión, también pudieron decir el tiempo en que el globo traspasaba el aire hacia el mayor. Es que no consideramos, claro, la velocidad en que un globo era un tiempo muy corto. El lapso, me gustaría haber mostrado el experimento acá, pero por un tema de tiempo no se pudo, quedé corto. Pero la presión, mira, varía súper rápido. Estos globos están conectados, atrás en este momento tiene la válvula abierta. Miren, en un inicio, ¿se puede pausar el video? En un inicio, la columna de agua estaba elevada. Así. Después conectamos al otro globo. Adelante. Y se igualan las presiones. Ahí, se igualan. Por lo tanto, el tiempo, como podrá observar, es un tiempo muy mínimo y no lo consideramos relevante para nuestra hipótesis, que era que 3 volúmenes distintos dentro del mismo globo se ubicaban las mismas presiones. Bueno, de todas formas el tiempo es una... Puedo decir también de que el tiempo no era muy controlable, pero es una variable independiente. Y también, por último, ¿cuáles son las variables de experimento? Intentamos eliminar todo tipo de variables. Si observa acá bien, es un manómetro el cual está construido. Esto está perpendicular al piso. Ocupamos un hilo con algo pesado abajo para hacerlo perpendicular al piso, utilizando la gravedad. Eso también está transversal y acá tenemos la medida en centímetros. Centímetro. Por lo tanto, encontramos que las variables, por ejemplo, medir el nivel de agua o medir la elongación del globo, las eliminamos. Al tratar de, al medir todo así como lo expliqué en un principio, cuál fue el procedimiento para medir los globos. Total, en variables encontramos que eran medir los 2 centímetros, que nos podíamos equivocar ahí,
y en medir la columna de agua, que era la única variable que encontramos en donde nos podíamos equivocar para medir la presión al interior del globo. Encontramos que la medición es bastante precisa, un margen de error de 100 pascales, ¿no? Termina. Y encontramos que el experimento está bastante bien medido y la variable la eliminamos. Muchas gracias. Ok, gracias. Entonces el adversario tiene un minuto para resumir qué pasó en esta discusión. El adversario. El adversario, por favor. Adversario, un minuto para resumir qué pasó en la discusión. Gracias. Es tiempo de explicar, no es tiempo de explicación. Entonces, hubo el principal tomar en cuenta de la preparación. Hubo una gran falta de variables, más en el término independiente, teoría y experimental. Y la explicación matemática que también podría haber determinado la distribución de las partículas. Okay. Parece que es todo lo que podemos hacer con el tiempo. Entonces pasamos al diseñador. Tiene 3 minutos para pedir sus preguntas de clarificación. Para el adversario, bueno, recuerdo que Entonces empezamos con discurso del diseñador, por favor, 4 minutos. bueno, me presento, mi nombre es Dayana Acuña y soy diseñador. En este proyecto hablaron sobre cómo querían ver que los 3 globos, las presiones si se igualaban según los volúmenes que eran distintos. Nuestra evaluación del reporte es que el reportero tenía un buen manejo del concepto, refutaba bien las preguntas que hacía el adversario y usaba un buen material. La debilidad es que no explica específicamente las presiones de los globos, por qué se igualan, por qué las presiones al comienzo eran iguales, y los gráficos no eran muy claros, puesto que nosotros no veíamos correctamente cuáles eran los números, ya que estaban en blanco y acá no se veían. Falta teoría específica porque en un momento llegaban a como un punto de quiebre, porque ya la ley no era, porque era solamente para globos ideales, y luego con el diámetro aumentaba y ya no valía esa ley. Del adversario encontramos que sus fortalezas fueron preguntas precisas porque hacía que las debilidades que había tenido anteriormente nuestro reportero fueran directo a ellos y quedaron con impresiones de teoría. La debilidad es que al comienzo no se pudo expresar bien por nerviosismo, pero es normal, pero luego agarró un enganche y pudo explicarse bien. Nuestras conclusiones de la teoría era que se manejaba bien, pero había falta de conceptos específicos porque faltaba teoría al llegar a un punto específico donde cambiaba todo. Y en el adversario encontramos que hacían buenas preguntas y lo mismo que había dicho anteriormente. Nuestra opinión es que el reportero refuta de manera inteligente las preguntas del adversario, las cuales fueron bien formuladas. Del margen de error. Tiene margen de error, pero no sabe explicarlo de buena manera. Por lo mismo, hace que el adversario le pregunte sobre el margen de error y no puedan explicarlo de buena manera. Nuestra opinión es que el reportero llevó a cabo un margen de error, pero no pudo explicarlo con la manera certera como para que todos entendiesen. Gracias. Gracias al diseñador. Entonces, tenemos comentarios conclusivos del reportero. El reportero tiene 2 minutos para defenderse. Por favor. ¿Tengo que hablar? Sí, puedes defenderse. Ya. Respecto a las preguntas, encuentro que algunas ya les expliqué en la presentación, la había explicado, por ejemplo, la notación. Respecto a la parte de teoría, o la parte de decir las presiones a las que los 3 globos se igualaban, encontramos que la hipótesis era básicamente
tres volúmenes distintos dentro de un globo, se encuentran las mismas presiones. Bien, esto no es un punto preciso porque es un rango. Por lo tanto, medir la presión al interior del globo, cuando lo igualamos, no lo consideramos en realidad como, muy importante saber qué presión había en ese momento exacto, ya que sabíamos que podía estar dentro de cierto rango. Ahora, respecto a lo que dijeron del margen de error, fue margen de error mínimo, en donde podíamos equivocarnos en algún milímetro hasta un centímetro al poner la regla perpendicular y medir la altura de la columna de agua elevada o medir la distancia entre los dos puntos de los globos. Eso encontramos que fueron los márgenes de error y encontramos que en realidad algunas preguntas que se nos efectuaron ya las habíamos presentado en la presentación, valga la redundancia.